texto que nos toca hoy es el Salmo 46 y lo vamos a leer y lo vamos a comentar brevemente. Salmo 46 dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si os fijáis, en el titulito que está encima del Salmo 46 pone al músico principal, es un himno, de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Algunos creen que este salmo fue compuesto con ocasión o como un recordatorio de la victoria milagrosa que se cita en Segunda de Reyes 19, 32 al 35. Y dice allí, en este pasaje, os lo voy a leer yo, estaba reinando el rey Ezequías, Asiria amenazaba con sitiar y se presentó con una multitud de ejércitos para sitiar la ciudad de Jerusalén, y él proclamaba que ningún Dios podría librarle de la ira de su ejército. Y entonces Ezequías, el rey, clama al Señor, suplica su ayuda, su amparo, y la respuesta del Señor en estos versículos es esta. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000 personas. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpo de muertos. Y Sennacherib se volvió a Asiria. Sea como sea, fuese compuesto este salmo con motivo de aquella sonada victoria de parte del Señor, lo que sí que podemos decir, hermanos, es que es un salmo apropiado para todo tipo de crisis, para cualquier situación de adversidad. Y es que este precioso salmo comienza con una declaración de fe. El Señor es nuestro amparo y fortaleza. Y es una declaración de fe inconmovible, imperecedera. Vale lo mismo para aquel tiempo que para el nuestro. Y esta declaración de fe se asienta en una gran verdad. En una verdad, como dice la primera parte del versículo, es nuestro amparo y fortaleza, que han experimentado siervos de Dios a lo largo de toda la historia. Esta verdad hecha declaración es como un faro al que mirar en una noche oscura, igual que toda la palabra del Señor. Es una reflexión acerca de quién y cómo es nuestro Dios. De quién y cómo es y siempre será. Él es nuestro amparo y fortaleza. Decía el apóstol Pablo
Él no puede negarse a sí mismo. Es misericordioso, fiel, bondadoso, compasivo, tardo para la ira, clemente, grande en misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor, nuestro Dios, no abandona, no defrauda, y es nuestro amparo, porque ¿de qué nos serviría un amparo y una fortaleza que no podemos ver, que no está a nuestro alcance? Pero nuestro Dios sí está a nuestro alcance. Podemos echar mano de nuestro Dios, podemos echar mano de su amparo, podemos echar mano de su fortaleza de forma continua. Valerse del apoyo, el amparo es algo que uno suplica cuando está en indefensión. Cuando, digamos, le asaltan un peligro de todo tipo, cuando uno se siente impotente ante las circunstancias o lo que otros pretenden hacer de su vida. El amparo surge cuando hay una petición de SOS, socorro, Señor. Según la RAE, el amparo es valerse del apoyo y la protección de alguien o de algo. Favorecer, proteger. Así que esta es la acción que dispensa nuestro Dios en favor. Lo hizo en favor del salmista y lo hace también hoy por nosotros. Amparo hemos visto lo que es, pero ¿qué es la fortaleza? Un refugio, un lugar alto e inexpugnable, un castillo. De hecho, algunos maestros creen que Lutero se inspiró en este salmo para su himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y fortaleza, además de un lugar inexpugnable, un castillo, una fortaleza, también implica una acción para infundir nuevas fuerzas, aliento en alguien que en ese momento está debilitado, que está atemorizado. El hecho de fortalecernos interiormente también es una implicación de esa fortaleza que suministra y produce el Señor. El salmista sabía a dónde ir cuando se sentía amenazado, cuando se sentía atemorizado, cuando se sentía débil, cuando necesitaba ayuda, refugio o aliento. Dios es, qué bonito, Dios es y siempre será nuestro amparo y fortaleza. Nosotros también lo necesitamos para el día a día, esta fortaleza, para vivir cada día, para hacerlo conforme a su voluntad, para perseverar, para dar un paso de mayor compromiso delante de su reino, delante de su obra, para vencer los miedos que nos atenazan, para mirar al Señor en lugar de mirar a quienes se nos oponen. Necesitamos fortaleza, tanto para avanzar como para resistir. Y esto es también muy importante. En ese presente en el que vivía el salmista y sus contemporáneos, ellos se agarraron a aquella promesa. Pero ese presente es un presente continuo, porque a ese presente también nos podemos agarrar nosotros y se agarrarán los creyentes del último tiempo. Las naciones bramas se levantan y se oponen contra el Señor y su verdad dirá más adelante. Pero meditemos en lo que dice en el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y aquí, digamos que el Salmo entra en otra parte. Si antes nos ha hecho fijarnos en quién es y cómo actúa y lo que hace, aquí es cómo el Señor obra, lo que Él produce. Y en cierta forma, al leer este Salmo, nos llama la atención porque hay una paradoja, y es que Jerusalén no tenía un río que cruzara por allí. En realidad está hablando poéticamente del Señor mismo. Él es el río que alimenta y da vida a todo. Podríamos decir que para el salmista Dios era la fuente de ayuda
de vida, de gracia y de victoria que corre en favor nuestro. Del río sus corrientes, de arriba abajo, alegran la ciudad de Dios. El santuario, ahí está la clave, de las moradas del Altísimo. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. Él es la fuente del gozo y de la alegría. ¿Os imagináis el sonido de un río? ¿Recordáis cuando habéis pasado alrededor de un río? ¿Qué os inspira? A mí, por ejemplo, particularmente, me inspira frescor, pero me inspira paz. Rodeado de vegetación, con los pájaros cantando. Es una imagen que nos da calma, sosiego y que nos hace sentirnos pequeños igual que cuando estamos frente al mar. Y con ese oleaje que va sonando y que nos lleva a pensar cuán grande es nuestro Dios. Pues el Señor dice que es el que alegra no solamente la ciudad de Dios, sino nuestra vida, el que recrea nuestro oído, el que nos llena de paz. Y lo es por lo que dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad. Y por eso no será conmovida. Dios estaba en medio de su pueblo. Y lo está en medio de su iglesia. Él mora en nosotros. El santuario de las moradas del Altísimo ahora reside en tu vida y en la mía, también en la iglesia. Pero el Señor vive en mí. Y el Señor no solamente está en medio de su iglesia y en medio de su pueblo, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos, sino que Él es el que verdaderamente hace fluir la vida, hace fluir la fortaleza, hace fluir el consuelo, los dones, para que todo funcione. Él es la cabeza, Él es lo que da sentido a todo lo que somos y tenemos. Él moraba con ellos antes y de una manera más gloriosa mora ahora con nosotros. Eso es lo mejor que puede pasarnos, hermanos. Porque si Dios está conmigo, si Dios está contigo, mi inquietud decrece, se debilita. No será removida la ciudad ni el santuario. No será removida porque Dios está a nuestro lado. Es nuestro pecado lo único que nos aleja de Él, del Señor, y de nuestra seguridad, porque Él es nuestra seguridad. Es el pecado el que nos aleja de aquello que nos da firmeza y estabilidad. Sigue diciendo, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y es una referencia al final de la historia, hablando de su pueblo, hablando de la ciudad de Sión, en el último tiempo. Está diciendo, en ese último tiempo, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y me recordaba este pasaje, aquel otro pasaje de Proverbios, donde dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez que nuestra historia avanza más y más destellos de la luz de Dios y del final de los planes y propósitos del Señor se dejan entrever. Así que, de la misma manera que Él ayudó a su pueblo, nos va a ayudar a nosotros también en el tiempo en que vivimos y en el último tiempo cuando tengan que ser. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Siempre ha habido oposición. Siempre a partir de la caída hubo una línea piadosa y una línea rebelde al Señor. Y en medio de esa lucha y de ese contraste y de esa oposición, basta que el Señor hable para que cese la tempestad, para que cese la resistencia, para que cese la rebelión del hombre. Un día, dice en el Salmo 2, siéntate a mi diestra, le dijo Dios a su Hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un día su voz potente volverá
a oírse, y será suficiente para acallar toda la resistencia y para aplanar la tierra. Las naciones serán sometidas y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, como se nos dice por el apóstol Pablo. Dio él su voz y todos temieron. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hermanos, ¿no recuerda esto a otro pasaje paradigmático, principal, precioso en el Nuevo Testamento? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y sigue hablando en medio de un escenario de oposición, de la victoria de Cristo por encima de los designios de los hombres. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bonito es esto. Porque Jacob es una figura de un siervo que dio nombre al pueblo de Dios. Pero esta figura, la figura de aquel hombre, era la figura de uno que engañó, de uno que se pasó la vida contendiendo, primero con su hermano, engañando a su padre, contendiendo con su tío. La vida de Jacob es la vida de un hombre que fue abriéndose paso con una enorme dificultad durante gran parte de su vida. Y finalmente es la figura de uno que llora y que lucha con Dios por su bendición y ayuda. Y lo clama al Señor de esa manera enternecedora, porque estaba atemorizado por el hecho de encontrarse con su hermano. Así que al decir que nuestro Dios es el Dios de Jacob, podemos traslucir, podemos pensar en cuántas cosas nos unen a la figura de aquel siervo de Dios, que no era perfecto. Pero tras ese encuentro su vida fue transformada. Es la figura de aquel que fue vencido y transformado por Dios. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. Así que, qué maravilla, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. El que le sacó una y otra vez de las ataduras y de las circunstancias adversas en su vida. Versículos 8 y 9. Venid y ved de las obras de Jehová. Venid y admiraos de todo lo que hace el Señor. Porque Él hará cesar las guerras. Él quebrará el arco y la lanza. Y un día, cuando Él venga por segunda vez, reinará sobre todo y sobre todos, implantando justicia y paz en todos los extremos de la tierra. Por último, hermanos, el salmista nos deja una invitación maravillosa. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto tiene que ver mucho con lo que antes compartía de Jacob. La idea del salmista aquí es: sé consciente de quién es tu refugio. Sé consciente de su suficiencia, sé consciente de su grandeza, sé consciente para confiar en Él. Así que deja de luchar. Déjale que Él haga su obra en ti. Quédate quieto. No te resistas, porque Él sí puede producir lo que para nosotros es imposible. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos vivir una vida espiritual, queremos ver maravillas en la iglesia, queremos ver maravillas en nuestra vida. Pues tenemos que dejar de luchar, tenemos que dejarle obrar. Dice el apóstol Pablo que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo tenía esta convicción y la compartió. Deja de creer que Dios te necesita. Esta es otra de la enseñanza que nos da esta frase. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Dios quiere que estés a su lado para hablarte, para enseñarte, para asombrarte y para usarte como instrumento de bendición y llenarte con su luz, gracia y amor. Solo Él tiene el control. Solo Él es el soberano. Solo Él es el eterno y conoce el pasado y el futuro de todo y de todos. Solo Él es la resurrección y la vida. Solo Él es nuestra esperanza. Estad quietos, maravillaos por quién es Él y por lo que ha hecho en favor nuestro. Decía David, es una de las cosas preciosas que recordamos de este retiro, nos compartía aquel Salmo de 27. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado. Ahora nos lo dice el Señor a nosotros. Estad quietos, confiad en mí. Y ahora sí, que nosotros continuemos en ese deseo de David, que yo esté en tu casa todos los días de mi vida, que yo todos los días te preste oído, que todos los días tenga una actitud de obediencia, que todos los días esté dispuesto a aprender algo nuevo. El final del versículo ya no tiene más comentario. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esto se enlaza con Hebreos 13:8. Yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. Qué colofón para un salmo precioso. Gloria sea al Señor por ello. Pues